Buenas noches. En esta presentación con audio para la materia Introducción a la Estadística correspondiente al segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, vamos a desarrollar la unidad 7 correspondiente a ajustamiento no lineal. En unidades anteriores vimos las unidades de ajuste lineal y los coeficientes de correlación que permitían ver cómo era esa relación lineal entre las variables. Cuando ese coeficiente indicaba que no había relación lineal entre las variables, podría indicar que no haya ninguna relación estadística entre las variables o bien que exista algún otro tipo de relación que sea de característica no lineal. Eso es lo que vamos a ver en este caso. Pensar en una relación estadística entre las variables a través de un método no lineal, que podría ser el caso parabólico, el caso exponencial, un caso potencial o un caso logarítmico. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos. Para el caso parabólico, nosotros imaginamos una relación que se puede dar entre las variables a través de una forma de U, una relación cuadrática. Por ejemplo, si analizamos la cantidad de errores que se producen y las horas trabajadas, tendrían este tipo de relación entre las variables. Cuando pensamos en un caso parabólico, la ecuación que debemos encontrar responde a este tipo: a más bxy por más c por xy al cuadrado, una función cuadrática. ¿Qué debemos hallar para tener esta ecuación? Y tenemos los parámetros a, b y c, que para encontrar dichos parámetros lo que vamos a hacer es el mínimos cuadrado de Gauss, que lo que intenta mostrar es que haya la mínima diferencia entre los desvíos al cuadrado de los puntos estimados de mi curva y los puntos observados, o sea, una función phi, y que hagamos mínima esta función phi, que es los puntos observados menos los y estimados por la función cuadrática. Para hallar estos parámetros y que sea un mínimo, lo que debemos hacer es derivar esta función phi primero respecto al parámetro a e igualarla a 0, también derivar la función phi respecto de b e igualarla a 0, y derivar la función phi respecto de c e igualarla a 0. Para hacer esto vamos a aplicar el método abreviado de cálculo. Para el método abreviado de cálculo lo que vamos a utilizar es la variable transformada xy para realizar el cálculo de los parámetros. ¿Por qué? Porque nos va a reducir bastante las fórmulas para hallar dichos parámetros. Entonces vamos a transformar x a través de su variable centrada y la vamos a llamar xy igual a xy menos x media. Como resultante de las derivadas de phi respecto de a, b y c, llegamos a las ecuaciones normales de Gauss, las cuales son estas tres. Si nosotros llamamos a', b' y c' a los parámetros para la función utilizando la variable centrada, tenemos estas tres ecuaciones normales. ¿Y qué podemos llegar a observar? En esta primera ecuación, al ser una variable centrada por propiedades de la media, sabemos que la sumatoria de xy es igual a 0, esta se anula. Para el caso de la segunda ecuación, podemos ver que se anula este componente y también se anulan las sumatorias de los xy al cubo. Entonces este componente y este último componente son 0, entonces se reducen las ecuaciones normales para hallar los parámetros a', b', c'. De la segunda ecuación normal podemos ver que nos queda esta parte de la ecuación y el componente central. Por lo tanto podemos despejar b' y esta sumatoria de xy centrada al cuadrado pasaría restando por pasaje de término. Entonces tengo ya uno de los parámetros b'. Y me quedan las dos ecuaciones normales, la primera y la tercera, con dos incógnitas que son a' y c', las cuales, si aplicamos el método de los determinantes, podemos llegar a cuáles son las fórmulas para hallar a',
y C', por supuesto siempre trabajando con la variable centrada. Conociendo los parámetros A', B', C', podemos construir nuestra ecuación cuadrática con la variable centrada xy. Luego, para realizar las estimaciones utilizando esta ecuación cuadrática que hallamos, previamente debemos centrar la variable xy para reemplazarla en la ecuación parabólica. Vamos a un ejemplo que es el que vimos al inicio de la ecuación parabólica, los números de errores y la cantidad de horas trabajadas. Las horas trabajadas van a ser nuestra variable x y el número de errores que se producen nuestra variable y. Si yo esto lo represento en un diagrama de dispersión, tengo las horas trabajadas y la cantidad de errores y tengo este tipo de gráfico. ¿Qué necesito hacer para empezar a calcular mi función cuadrática? Primero tengo que transformar mi variable x a su x centrada. 2 menos 10 es menos 8, 6 menos 10 menos 4, así sucesivamente. Puedo ver claramente que la sumatoria de x y es igual a 0. Si yo me fijo en el cálculo de los parámetros A', B' y C', tengo que armar algunas columnas, por ejemplo, y sub i por xy al cuadrado, xy a la cuarta con las variables centradas. Entonces, una vez que tengo centrada la variable x, puedo construir el cuadro con el resto de las columnas que necesito para hallar A', B', C', que son x al cuadrado, x a la cuarta, y por x e y por x al cuadrado. Con estas columnas ya puedo calcular los parámetros de mi función parabólica y hallar A', B' y C'. Con estos parámetros conocidos puedo llegar a construir mi función parabólica de estimación. Una vez que tengo hallada esta función, podría llegar a dibujarla en el diagrama de dispersión, para lo cual lo que debería hacer es reemplazar en esta ecuación cuadrática los valores de x y centrado, menos 8, menos 4, 0, y armar una nueva columna donde estén los y estimados de acuerdo a esta función que hallamos. Con esto obtenido podemos llegar a dibujar cuál es la forma que tiene la función parabólica en mi diagrama de dispersión. En este caso vemos que es sobre la variable centrada, o sea el eje de las y se corre sobre la media de x. Si quisiera estimar, por ejemplo, cuántos errores se producen si se trabajaran 8 horas, lo que necesito es transformar esas 8 horas en su variable centrada, sería 8 menos 10, y xy sería menos 2. Entonces, antes de realizar la estimación de cuántos errores se producirían si hubiera 8 horas, debería centrar ese valor y quedarían menos 2. Eso es lo que aplico en la ecuación cuadrática hallada y llego a 3,87 errores. O sea, lo que yo leería acá es que si se trabajaran 8 horas, la cantidad de errores se estimaría que serían de 3,87. Esta es la función parabólica. En el caso de una ecuación no lineal del tipo exponencial, podemos observar que nuestra variable independiente x figura como exponente de esta ecuación y se pueden dar dos situaciones en el cual vemos que hay una relación inversa entre las variables cuando beta es menor que 0 o una relación directa cuando beta es mayor que 0. Para poder hallar esta ecuación exponencial, lo que se hace es aplicar, vamos a un ejemplo, el precio, la antigüedad del auto con el precio de venta del vehículo. Vemos que hay una relación inversa. Para poder hallar nuestra ecuación exponencial, lo que
debemos hallar son alfa y beta, pero para poder hallarlo lo que hacemos es un proceso de linealización de esta función a través de la aplicación de logaritmos naturales. Entonces, al aplicar logaritmos, nosotros podemos llegar a linealizar la función exponencial, quedando como el logaritmo de i igual al logaritmo de alfa más beta x, el exponente, por el logaritmo natural de e. Si lo desarrollo acá nuevamente, vemos logaritmo de i igual por beta i, beta por xi por logaritmo natural de e, vemos que el logaritmo natural de e es igual a 1, por lo tanto quedaría así la linealización. Si llamo al logaritmo de i como i chica, al logaritmo de alfa como a beta igual a b y a x como xi, puedo armar una ecuación de una recta. Acá puedo aplicar el método de mínimos cuadrados de Gauss para hallar los parámetros a y b a través de las fórmulas que ya conocemos. Una vez hallado a y b, lo que debo hacer es, como a fue transformado por el logaritmo de alfa, para hallar alfa tengo que aplicar el antilogaritmo de a. Entonces alfa va a ser igual al antilogaritmo de a hallado a través de mínimos cuadrados, y beta es igual a b, que es lo que habíamos establecido acá al comienzo. Con esto ya puedo construir mi ecuación exponencial, y en este caso lo que representa beta es la tasa media de variación de la variable dependiente i respecto de la variable x. Vamos a desarrollar el ejemplo que vimos en el diagrama en la filmina anterior entre los años de antigüedad del auto, que sería mi variable x, y el precio de venta del mismo. Entonces tengo x, tengo y, puedo construir mi diagrama de dispersión, los años de antigüedad y el precio de venta. ¿Qué columnas necesito para hallar los parámetros a y b? Y tengo que transformar la variable i solamente. Entonces, y le voy a aplicar el logaritmo natural y construyo mi variable transformada. Trato de manejar con un redondeo al cuarto decimal los logaritmos. xi se mantiene con su valor original y hallo la columna de xi por i sub i. Con estas columnas puedo construir y hallar la fórmula para hallar a y b. A, por el método de mínimos cuadrados, llegamos a 3,9006 y b igual a menos 0,1247. Al hacer el momento de linealización, nosotros transformamos alfa en el logaritmo natural, entonces quedó a. Para llegar a alfa nuevamente, lo que tengo que aplicar es el antilogaritmo a. Entonces tengo alfa igual al antilogaritmo de a, que es igual a 39,4341, beta es igual a b, menos 0,247, y con esto puedo construir mi ecuación exponencial. Tengo la estimación. Ahora lo que puedo hacer es reemplazar en esta ecuación los diferentes valores de i que fueron observados en los pares de datos, y puedo construir entonces el i estimado para cada uno de los valores observados. Y con esto estimado podría construir la curva que representa a esta ecuación en el diagrama de dispersión. Luego, si quisiera también estimar cuál es el valor de un vehículo si tuviera 15 años de antigüedad, lo que hago es reemplazar en esta ecuación exponencial xi por 15, y entonces llego a que el valor estimado es de 7,61 mil pesos. O sea, si el auto tuviera una antigüedad de 15 años, el valor del vehículo estimado es de 7.610 pesos o 7,61 miles de pesos. Bien, la otra función no lineal como relación entre dos variables es el caso potencial, en el caso de que nuestra variable independiente está elevado a una potencia. Podría ser, por ejemplo, el costo de mantenimiento del vehículo y la antigüedad del auto. ¿Cuál es el costo de mantenimiento del vehículo teniendo en cuenta la antigüedad del auto?
En este caso vemos que el beta sería positivo, ya que hay una relación directa entre las variables. Para hallar alfa y beta de mi función potencial, o en mi caso potencial, nuevamente tendría que aplicar el proceso de logaritmación para lograr linealizar la función. Aplico el logaritmo y llego a transformar de esta forma el caso potencial, y con ello podría llegar a ser una función lineal, muy parecido a lo que hicimos en el exponencial, nada más que ahora se transforma también la variable x. Entonces tengo logaritmo de y igual a y chica, logaritmo de alfa igual a beta igual a beta, y el logaritmo de x como x chica. Con esto puedo construir una función lineal, hallar los parámetros a y b por el método de mínimos cuadrados de Gauss con las fórmulas que ya conocemos. Una vez que tengo hallado a y b, debo transformar a para obtener alfa a través de su antilogaritmo, y beta, que se mantiene igual a b. En este caso, beta representa la elasticidad de la variable dependiente y respecto de la variable independiente x. Vamos a ver un ejemplo entre los casos de los años de antigüedad del auto y el costo de mantenimiento del mismo. Tengo el diagrama de dispersión representativo y qué columnas necesito para trabajar. Y ahora tengo que transformar x y tengo que transformar y con sus logaritmos. Recuerden trabajar con 4 decimales, con redondeo al cuarto decimal. Y por supuesto las columnas x por y, que trabajan con las variables transformadas, y x al cuadrado es con el logaritmo transformado también. Con esto podemos hallar los parámetros a y b de mi linealización, y luego transformo a con su antilogaritmo para llegar a alfa, y beta, que se mantiene igual a b, igual a 0,6036. Con esto construyo mi caso potencial, y con esta ecuación puedo estimar para cada año de antigüedad del auto observado cuál es el valor estimado por el caso potencial, y puedo construir esta columna de los y estimado y con ello dibujar la función potencial en mi diagrama de dispersión. Si quisiera estimar cuál es el costo de mantenimiento del vehículo si tuviera 10 años de antigüedad, transformo en mi función xy por 10 y llego al valor de 7,064 miles de pesos. O sea, el costo de mantenimiento de un vehículo si tuviera 10 años de antigüedad sería de 7,064 miles de pesos. El último caso no lineal a desarrollar es el caso logarítmico, donde decimos que el y estimado es igual a más b por el logaritmo de xy, que podría ser considerada la ecuación de una recta. Entonces, vamos a ir al mismo ejemplo del caso exponencial desarrollado, antigüedad del auto y precio de venta. Si transformamos el logaritmo de xy a x chica, podemos considerarla como una ecuación lineal. Entonces, de esta manera podemos hallar los parámetros a y b a través del método de mínimos cuadrado de Gauss, y con ello, teniendo a y b, podemos construir nuestro caso logarítmico. Vamos a desarrollar el ejemplo de los años de antigüedad y el precio de venta. Ahora lo que debo conocer, bueno, ya está el diagrama de dispersión realizado acá. Lo que tengo que transformar en mis columnas es x, aplicando su logaritmo, x transformada por el y original y x transformada al cuadrado. Con ello tengo las columnas necesarias, los valores necesarios para poder hallar a y b, y puedo construir mi función logarítmica. Reemplazo en esta función los diferentes valores de x y observados como años de antigüedad, y puedo hallar los y estimados para cada x, y con ello puedo dibujar mi función logarítmica en el diagrama de dispersión. Bien,
También podría estimar para 5 años cuánto sería el precio de venta y llego al valor de 25,242 miles de pesos si tuviera 5 años de antigüedad del vehículo. A modo de resumen, tenemos los 4 casos: exponencial, potencial, parabólico, logarítmico. El exponencial, la variable independiente es ese exponente, se realiza un proceso de linealización para poder hallar los parámetros A y B a través del método de mínimos cuadrados de Gauss. Una vez hallados, debo transformar A para obtener alfa y beta es igual a B. Entonces, construyo mi ecuación exponencial. ¿Qué columnas necesitaría para este caso? Y tengo que transformar y en su logaritmo y x se mantiene original. Para el caso potencial se procede también a una linealización por logaritmos y calculamos los parámetros a y b por el método de mínimos cuadrados y también transformamos a para obtener alfa como antilogaritmo de a y beta igual a b. Las columnas en este caso ya tengo que transformar tanto y como x con sus logaritmos y utilizar eso para hallar las otras columnas y con eso hallar los parámetros. En el caso parabólico lo que tenemos son 3 parámetros a, b y c. Para hacerlo nosotros utilizamos la variable x centrada, entonces se anulan las sumatorias de x y de sumatoria de x al cubo. Entonces tengo las ecuaciones para las fórmulas para hallar los parámetros a', b', c' y con ello puedo hallar la función parabólica. ¿Qué columnas necesito? Tengo x y y originales, la centrada, y utilizo la centrada con x por y, x centrada al cuadrado, x centrada a la cuarta y x centrada al cuadrado por y original. Y en el logarítmico lo que hallo es a y b a través del método de mínimos cuadrados de Gauss, empleando en vez de x, el logaritmo de x, que es lo que debo transformar. Por lo tanto, en este caso, la columna a transformar es el logaritmo, la columna x con su logaritmo y la variable y que se mantiene con sus valores originales. Para hallar cómo es la relación existente entre un caso no lineal y el ajuste de los datos, de los puntos observados, el coeficiente de correlación lineal no sirve, pero podríamos emplear un coeficiente de correlación, de determinación, que se explique a través de la variación explicada, o sea, la distancia que hay entre los y observados y la media respecto de la distancia total que hay entre los y la media. Perdón, dije y observados, acá es la distancia que hay entre los y estimados y la media, que sería el ajuste que se produce a través de alguno de los métodos no lineales y la media, respecto de la distancia total entre el y observado y la media al cuadrado. Bueno, con esto damos por concluido ajuste no lineal. La próxima veremos como presentación los análisis de serie de tiempo. Hasta luego.